Soy el Padre Ángel Andrés, de la Misión de San Andrés, en Tijuana, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Y estas palabras son en respuesta a algunas personas que se han puesto en contacto conmigo con respecto a esta tristeza tan grande del suicidio. Lo primero que quisiera hablarles es precisamente de la confusión. Cuando un familiar nuestro, alguien cercano, se suicida, lo primero que viene a nuestra mente, a nuestra alma, es confusión. Es difícil podernos despertar, encarar, aceptar esta realidad. Es un dolor que nos desgarra el alma. Es algo por lo cual quisiéramos que no sucediera, que nos cuesta muchísimo trabajo. Y en esta confusión pueden sucedernos muchas cosas. Es algo natural. Estas palabras mías espero que sean de aliento y de consuelo. El siguiente punto que nos sucede generalmente es una incapacidad de aceptar. Sucede como en ese círculo del cual se nos habla del duelo, en la pérdida, llegamos a este punto donde no queremos aceptar y donde nos cuesta trabajo siquiera pensar en la vida cotidiana, porque ya aparentemente no es igual, ciertamente no es igual. Nos falta esa persona tan amada que ya no está. Ciertamente la vida ya no es igual, pero tampoco ha dejado de ser. Y un problema gravísimo en esta parte de aceptar la nueva realidad, una realidad que uno de nuestros seres amados quiso cambiar. Es fácil en un momento dado buscar culpas. Hemos sido educados, al menos en el occidente, para buscar la culpa. Cuando estamos pequeños, si con nuestras manos pequeñas tiramos el vaso de leche, nuestra madre generalmente nos recrimina y nos dice: tú tuviste la culpa, lo tiraste. No se pone a pensar que nuestras manos todavía son torpes, son pequeñas, que no podemos coordinar, y se busca entonces un culpable para recriminarle. Esto nos lleva al sufrimiento. Es inherente a la vida el dolor. Desde que nacemos, desde que somos dados a luz, hay ya un desprendimiento entre el vientre de nuestra madre, donde nos hemos crecido, donde hemos llegado a tener conciencia, donde hemos podido escuchar en la mayor parte de las veces su dulce voz hablándonos con amor, a salir al mundo donde hace frío, donde ya no me alimento de la misma forma, tengo que tragarme alimento de alguna forma. Es inherente el dolor a la vida. Sin embargo, el sufrimiento no es lo mismo. Sufrimos nosotros cuando no somos capaces de aceptar una realidad. Y desafortunadamente me ha tocado ver personas que se quedan ancladas en el pasado, sin poder superar ni aceptar la nueva realidad, queriendo y deseando que se pudiera regresar el tiempo, sufriendo constantemente. Eso no es lo que quiere Dios para ti. Eso no es lo que yo quiero para ti. ¿Quién tiene la culpa? En un suicidio. Veía hace pocos días un comentario de alguien que decía: mi familiar me dijo que se iba a suicidar, comenzamos a discutir, no le creí, me fui a dormir y al día siguiente estaba muerto. Soy la peor persona. No, no eres la peor persona. Eres una persona como cualquier otra persona.
porque la decisión del suicidio hay que entender que aunque pudiera ser planeada, porque efectivamente a veces es planeada, es hecha en una desesperación máxima. Nadie puede juzgar al que se suicida sino solo Dios. Dios que conoce nuestros corazones. Porque cualquier persona que esté en su sano juicio no va a querer la muerte, pero lo que sí queremos buscar es dejar de sufrir. Buscamos dejar de sufrir. Y las personas que se suicidan buscan no la muerte en sí, sino dejar de sufrir. Ellos están en una desesperanza total, probablemente en una depresión. Y la depresión no se soluciona con darle un abrazo, con decirle échale ganas, mira, va a pasar esto, así no se soluciona. Hay situaciones en donde la depresión puede ser inclusive fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que son problemas de las glándulas, de la pituitaria, de hipófisis, etcétera, las partes internas del cuerpo, en donde producen de más, producen de menos, hormonas, etcétera, y hacen que ellos se sientan muy mal. Ellos necesitan, esas personas, necesitan ayuda psiquiátrica. Y no quiere decir que estén locos, simplemente quiere decir que tienen una deficiencia, o en más o en menos, una variación en su sistema fisiológico, en su cuerpo. El hecho de que no te des cuenta a tiempo, o el hecho inclusive de que no seas capaz, a veces, por falta de recursos económicos, no te hace una mala persona. Te hace una persona como todos nosotros. Cualquiera de nosotros puede sufrir una situación así, cualquiera. Así que nadie tiene la culpa, ni siquiera el hombre o la mujer que se ha quitado la vida. Y tampoco es un cobarde. Es una persona que llegó a su punto máximo de desesperación y tomó una puerta de salida, que a los demás no nos gusta, que tampoco Dios quisiera que hubiera sido. Nos está haciendo falta precisamente entrar en este misterio de Dios. Pero hoy mi plática va más que nada a ti que eres sobreviviente. Lo que sigue es pedir a Dios que nos sane. Pedir a Dios que nos quite el dolor. Aceptando los hechos, aceptando la realidad. Tú no puedes, ni yo puedo vivir la vida de otra persona. Nadie lo puede hacer. Dios no lo quiso así. Nos ha hecho absolutamente libres, incluso para rechazarlo a Él, que es nuestra vida. Dios nos hace libres para que nosotros podamos vivir como nosotros queramos, de esa manera y no de ninguna otra. Tenemos que aceptar, pues, la realidad del otro. Tenemos que aceptar la realidad que ha venido a acontecer. Pero también tenemos que rogarle a Dios que nos perdone todos nuestros pecados. Algunos me preguntarán, ¿pero por qué mis pecados? ¿Qué tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento? Bueno, precisamente los pecados es la causa y la raíz, primero, de que no queramos aceptar la realidad. Los pecados es aquello que oscurece el ojo de nuestra alma, que oscurece nuestra mente para poder entender a Dios. La vida, como yo decía al principio, el nacer y el morir, son dolorosos. Y tenemos y sufrimos muchos dolores, pero no deberíamos de habitar, de residir en el dolor. Si nosotros somos capaces con humildad de decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Y les invito precisamente a hacer una oración conmigo muy sencilla. Espíritu de verdad, el Consolador, que estás en todo lugar llenándolo todo. Ven y habita en nosotros, y purifícanos, y salva, tú que eres bueno, nuestras almas. Les quiero recordar precisamente el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, rodeado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán llevadas a su presencia. Y Él separará a unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la derecha les dirá, vengan benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde el principio del mundo. A los de la izquierda les dirá, apártense de mí, malditos,
¿Y cuál es la razón? Muy sencilla. Porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Era forastero, me recibiste en tu casa. Estaba enfermo y fuiste a atenderme, preso y fuiste a visitarme. Y a los que no lo hicieron, dice, porque tuve todo esto y ustedes no lo hicieron conmigo. Y luego dice el Señor, cuando lo hicieron con el más pequeño, de sus hermanos lo hicieron conmigo. Así que fíjense ustedes, que el Señor no dice, porque están ustedes bautizados, porque están acá los padrecitos, porque no. Tuviste hambre, tuviste sed, o sea, tuve hambre, tuve sed, tuve necesidad y me atendiste, entonces entra. ¿Qué pasaría si tuvieras la absoluta seguridad de que tu persona amada la vas a volver a ver el día del juicio? Porque de acuerdo a lo que el Señor nos dice, nosotros cuando morimos nos vamos a dormir. Y Él dice, serán levantados todos para el día del juicio. Y aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, pensando en aquel que se ha ido ya a dormir. ¿Dónde va a estar? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Quizá él o ella han hecho cosas buenas que nosotros no sepamos, pero quizá le pudiera hacer falta algo. ¿Y dónde vas a estar tú mismo, tú misma? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Y entonces tendríamos que esforzarnos. Y yo les recomiendo algo muy sencillo. Una vez al mes, un viernes de mes, ayuna. Con el ayuno vas a hacer que los demonios que te molestan se alejen. ¿Cómo se ayuna? Palabra que ya casi es una grosería. Pues no se desayuna. Es decir, se levantas normal. Si tienes mucha hambre en la mañana, pues te tomas una buena taza de café o 2 tazas de café o un pedacito de pan no muy grande. Y con eso te aguantas hasta las 12 del día. A las 12 del día tomas un almuerzo ligero. ¿Y qué vas a hacer con lo que no desayunaste? Bueno, eso que no desayunaste no te lo guardas para comértelo y hartarte después, sino que lo guardas, lo preparas en oración y previamente habrás visto quién tiene necesidad alrededor tuyo. Quizá vivas en un lugar donde no sea tan fácil ubicar a alguien con necesidad. Entonces, vete a un orfanatorio, vete a un asilo de ancianos donde verdaderamente tenga necesidad alguien que esté pobre, pero lo mejor es en la calle, con los niños de la calle, con los ancianitos que nadie quiere, y regálales ese alimento tuyo, porque nadie hay tan pobre, generalmente, que no tenga al menos un pedazo de pan y un poco de café para desayunar. Y si eso vas a desayunar, regálaselo a alguien. Y entonces estarás logrando dos cosas importantes, de acuerdo a las palabras del Señor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero de vez en cuando, también, ofrécelo para la persona que falleció, a la persona que se suicidó. Señor, mira, esta vez no me lo consideres a mí, considéraselo a Él, como si Él lo hubiera hecho. Y misericordioso es nuestro Dios para tomar en cuenta esas buenas acciones. Como dice el libro de Macabeos en la Sagrada Escritura, ofrecer acciones de gracia por aquellos que están muertos. Que Dios en su misericordia te permita contemplar la cruz del Señor cuando murió y te permita también contemplarlo cuando ha resucitado. La persona que se quitó la vida simplemente se fue a dormir. Haz oración, pero sobre todo haz ayuno, haz oración y haz estas obras de amor. Por él, por ella, por ti también, para que el día del juicio todos estemos del lado derecho. Y escuchemos esas preciosas palabras. Vengan, benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes desde el tiempo. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.